En los confines de la galaxia entre las numerosas estrellas y planetas, un pequeño, especies casi olvidadas lucharon por sobrevivir. Los valoranos, una raza pacífica, con tecnología avanzada, una vez prosperaron en su hermoso mundo natal. Sin embargo, con el tiempo, su planeta comenzó a marchitarse. Los bosques, antaño exuberantes, ahora desiertos áridos, ríos que solían. El flujo libre se había secado, y el aire, una vez crujiente y fresca, se había vuelto gruesa, con contaminantes. Los valoranos habían intentado todo lo que se les ocurrió para salvar su planeta. Habían usado su tecnología para reparar el medio ambiente, solucionaron los problemas a los que se enfrentaban, pero fue inútil. Su planeta se estaba muriendo. Federación de planetas, una gran y poderosa alianza de especies, parecía lejos. Tenían los recursos para ayudar, la tecnología para revertir el daño, pero se negaron a intervenir. Los valoranos eran considerados demasiado pequeños y insignificante en lo que respecta a la gran escala de la galaxia. Su difícil situación era otro desastre más que nadie había visto. El tiempo o la energía para preocuparse. Durante años, los valoranos habían suplicado ayuda. Sus líderes habían enviado innumerables mensajes a la Federación, a cada especies conocidas, solicitando ayuda. Pero todos los mensajes fueron ignorados. Todos los gritos. Las peticiones de ayuda quedaron sin respuesta. La galaxia les dio la espalda. Fue en estos tiempos de desesperación, un solo ser humano. El barco, el Eclipse, recibió el mensaje desesperado de Valoran. Comandante. Jack Recker, el capitán del Eclipse, había estado monitoreando el espacio profundo. Comunicaciones cuando se topó con él. Transmisión de Valoran. No era como la angustia habitual. Señales. Había una sensación de final. En las palabras. Los valoranos no lo eran. Ya no pedían ayuda. Lo suplicaban. Su planeta estaba en él, al borde del colapso, y estaban dispuestos. Haría cualquier cosa por sobrevivir. Comandante. Riker no era ajeno a ver a otros sufrir. Había crecido en la Tierra, un planeta que había conocido dificultades y lucha. La humanidad se había enfrentado una vez a su propia extinción, pero habían luchado. Habían regresado. Habían encontrado la manera de sobrevivir. Creía que si la humanidad pudiera, para superar tales adversidades, no había razón. ¿Por qué los valoranos no podían estar a salvo también? Jack estaba sentado en su silla de mando, mirando fijamente ante el mensaje parpadeante en la pantalla. Su tripulación permanecía en silencio, esperando a su decisión. El mensaje había sido una súplica para pedir ayuda, pero la Federación lo había hecho. Queda claro que cualquier interferencia no sería tolerado. La galaxia tenía una política. No se permitió que las especies interfirieran en él. Las luchas de los demás. Era una regla, diseñado para prevenir conflictos interminables. Los valoranos no eran lo suficientemente importantes, a riesgo de infringir esa regla. Pero el comandante Riker no podía sacudirse la cabeza, sintiendo que esto era lo correcto. Hacerlo. Sus instintos le decían que la humanidad no podía quedarse de brazos cruzados mientras la raza fue abandonada a su suerte. Él parecía, alrededor de su tripulación, hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida, de todos los rincones de la Tierra. Todos se habían reunido para explorar las estrellas, para ver el universo. Y ahora tenían la oportunidad de hacer algo real. Diferencia. Sabía que si lo ignoraban, esta súplica, jamás la perdonarían. Ellos mismos. Fija un rumbo hacia Valoria. Jack dijo con voz firme y segura. Vamos a ayudarlos. El equipo. Intercambiaron miradas, algunas inseguras, otras entusiasmados ante la posibilidad.
Sabían los riesgos. Sabían lo que la Federación pensarían en su decisión. Pero ellos también sabían que no podían dar la espalda. No cuando todavía existía la posibilidad de salvar un mundo. Los motores del Eclipse rugieron al arrancar hacia el lejano mundo natal de los Valoran. El viaje duraría varias semanas. Y, durante ese tiempo, Hax y su equipo se prepararon para lo que pudieran. Encontraron, reunieron los recursos que necesitaría ayudar a los valoranos. Tecnología avanzada, suministros médicos, y los ingenieros que podrían ayudar con él. La reparación del planeta. Pero incluso mientras ellos preparado, Hax no podía sacudirse la sensación que podrían llegar demasiado tarde. Valoria. La situación era crítica y la galaxia tenía. Ya les ha dado la espalda. Por cierto, Hax seguía pensando en eso. Mensaje. La desesperación en él. Las voces de Valoran. El miedo a saber. El tiempo se estaba acabando. Pensó. Sobre la galaxia infinita llena de vida. Y sin embargo, tantas especies lo habían olvidado. La importancia de la compasión. Ellos eran demasiado centrados en el poder, en el control, para preocuparse por una raza moribunda que no tenía valor político. Pero la humanidad era diferente. La humanidad había aprendido la importancia de la compasión y la unidad. Incluso, después de las cicatrices de su propio pasado, Jack Recker creía que las acciones de las especies podrían cambiar el destino de universo. No sabía cómo, pero lo era. Decidido a intentarlo. Mientras el eclipse avanzaba rápidamente. A través de la inmensidad del espacio, Hax. No pude evitar sentir una sensación de esperanza. Si la humanidad pudiera ayudar a los valoranos, quizás podrían inspirar a otras especies para hacer lo mismo. Tal vez, solo tal vez, la galaxia podría volver a aprender a preocuparse. Eclipse se acercó a la muerte. Planeta. Y con cada día que pasa, la tripulación del barco se mostró cada vez más decidida. No solo se embarcaban en un rescate misión. Estaban a punto de emprender sus primeros pasos para cambiar la galaxia. Para mejor, y no se verían lejos. Esta vez no. El viaje a Valorio era largo y estaba lleno de incertidumbre. El eclipse se deslizó a través de el vasto vacío del espacio, sus motores tarareando suavemente mientras la tripulación se preparaba para lo que les esperaba. Comandante Jack Recker se quedó de pie en el puente, mirando hacia afuera. Estrellas, su mente llena de pensamientos de la misión. El mensaje de los valoranos habían sido claros. Su planeta estaba muriendo y su gente estaba en él, al borde de la extinción. Sin embargo, el resto de Galaxy había ignorado su grito de auxilio. A medida que el eclipse avanzaba hacia el interior, en el espacio inexplorado, Hax sintió el peso de la decisión que los había traído hasta aquí. La Federación había dejado claro que no. Una consistía en interferir en los asuntos de otras especies. Y sin embargo, allí estaban, adentrándonos en el corazón de una crisis que otros habían abandonado. Él conocía los riesgos. Si fueran capturados por la galaxia, autoridades se enfrentarían a severas consecuencias. Consecuencias. La Federación no lo haría. Toleran cualquier desafío a sus reglas. A pesar de los peligros, Hax no pudo girar de vuelta. El pensamiento de los valoranos, sufriendo solos, sin nadie que los ayude, era insoportable. La humanidad había sido una vez al borde de la extinción, pero contraatacaron. Habían reconstruido un mundo que resurge de las cenizas de la destrucción. Comprendieron lo que significaba luchar para sobrevivir, y tenían responsabilidad de ayudar a aquellos que estaban en necesitamos. Capitán, nos acercamos a Valoran. Sistema. El teniente Ariméndez, el navegante del barco, gritó desde su estación.
Llegaremos en las próximas horas. Unas pocas horas. Hax asintió y se giró para mirar a ella. Manténgase en el rumbo, teniente. Asegurémonos de estar preparados para cualquier cosa. La tripulación había estado trabajando incansablemente en los días previos a su llegada. Los ingenieros habían estado revisar 2 veces los sistemas del barco para asegúrese de que todo estuviera funcionando sin problemas. El personal médico se había preparado suministros para ayudar a los valoranos desde lo básico. Kits médicos a tecnología avanzada que podría ayudar a estabilizar su entorno. Fue una carrera contrarreloj, y allí no había margen de error. He estado estudiando las transmisiones valoranas, dijo el doctor Elias Turner, líder del barco. Científico. Su planeta está en peores condiciones. Tiene una forma que no pensábamos. El ambiente se están deteriorando y los océanos se están volviendo tóxico. Sus cosechas se están perdiendo y ellos no tienen forma de solucionarlo por sí mismos. Hax escuchó atentamente, sintiendo la presión. Montaje. Entonces, ¿cuál es el plan cuando? ¿Llegar? Necesitaremos evaluar. Primero, la situación sobre el terreno. Doctor. Turner respondió, no podemos simplemente aparecer y esperar arreglarlo todo con unos pocos dispositivos. Necesitaremos entenderlos, la raíz del problema y trabajar con ella. Valorans busca una solución sostenible. Haremos lo que sea necesario, dijo Jack, con firmeza. Pero recuerden, no somos solo eso. Estamos aquí para salvar el planeta. Estamos aquí para darles esperanza. El ánimo de las tripulaciones era alto, pero había una sensación de inquietud en el aire. Aunque se habían preparado para cada escenario posible, nadie realmente sabían lo que iban a encontrar cuando llegaron a Valoria. ¿Los valoranos? ¿Recibirlos con los brazos abiertos? ¿O no? ¿Consideran a los humanos como un simple otro? ¿Un grupo de forasteros con promesas vacías? ¿Podrían reparar los daños? ¿A tiempo para salvar el planeta? Como él. El eclipse se acercaba a Valoria. La tensión entre la tripulación comenzó a aumentar. Estaban a punto de establecer el primer contacto con una especie al borde del colapso. Cada decisión que tomaron a partir de este punto, eso tendría un impacto duradero. Hax reunió a sus oficiales superiores en el sala de reuniones para repasar los resultados finales. Preparativos. Miró alrededor de la mesa. En su equipo, cada uno de ellos dedicado y eran hábiles en lo suyo. Más que una simple tripulación. Eran una familia. Juntos, habían viajado. Estrellas, se enfrentaron a innumerables desafíos y superar las adversidades una y otra vez. Ahora estaban a punto de embarcarse en él. La misión más importante de sus vidas. Todos hemos leído los informes, comenzó Hax. Su voz firme pero llena de urgencia. Los valoranos están desesperados. Su planeta se está muriendo y su gente están al borde de la extinción. La misión es ayudarlos, hacer lo que no otra persona lo hará. Esto no se trata solo de salvar el planeta. Se trata de mostrar la galaxia a la que no daremos la espalda cuando alguien necesita ayuda. Vamos a entrar en un entorno hostil. Teniente Méndez. Advirtieron. La Federación podría intervenir. Nosotros. Nos han dejado claro que ellos no quieren que interfiramos. Sabemos que riesgos, dijo Jack, pero no podemos dejar que el miedo nos impiden hacer lo correcto. Si no ayudan, ¿quién lo hará? La habitación se derrumbó. El grupo permaneció en silencio mientras asimilaba las palabras de Hax. Todos sabían lo que estaba en juego. Lo tenían todo. Se inscribieron en esto, sabiendo que ellos podría enfrentar consecuencias. Pero al final, comprendieron que salvar a los valoranos valía cualquier riesgo. Al finalizar la reunión informativa, la tripulación se fue
de vuelta a sus puestos, preparándose para la aproximación final a Valoria. El planeta se vislumbraba en la distancia, su superficie marcada por años de abandono y deterioro ambiental. Fue una visión desgarradora, pero también fue un recordatorio de por qué estaban allí. La humanidad se había enfrentado a la extinción una vez antes, y ahora era su turno de ofrecer esperanza a quienes no la tenían a ningún otro lugar. Para girar. El eclipse continuó se acercaron, y a medida que se aproximaban al planeta, la tripulación sabía que su viaje Esto era solo el comienzo. Había mucho trabajo por hacer. Se había terminado, y el tiempo se agotaba, pero estaban preparados. La humanidad había intervenido para salvar a los valoranos, y ellos no lo harían. Retrocede ahora. El eclipse entró en él. Sistema Valoran con cautela. Determinación. A medida que se acercaban a planeta, Hax Riker estaba de pie en el puente, observando el enorme azul y verde. El mundo se agranda en la ventana gráfica. Los océanos, antaño vibrantes y verdes. Los continentes estaban ahora salpicados de páramos. Tierras y mares que se desvanecen. El planeta. La atmósfera era densa y nublada. Smog. Era evidente que el planeta estaba al borde del colapso, pero había naturaleza muerta aquí, por frágil que sea. Puede ser. Hemos entrado en la atmósfera, teniente. Méndez dijo, con voz firme, aunque existía una tensión subyacente, preparándose para aterrizar cerca de la capital. Hax asintió. Bien. Asegurémonos. Todo está listo. El equipo había pasado días preparándonos para este momento. Un miembro del equipo había ensayado sus roles, y cada uno tenía un conocimiento de lo que había que hacer, pero ninguna cantidad de la preparación podría prepararlos para él. El peso emocional de ver a los Valorants de cerca para conocer a la gente que tenían. Vinieron a salvar. Mientras descendía el eclipse en la atmósfera, Hax se volvió hacia su equipo. Recuerden, nuestro objetivo es ayudar. Estamos aquí para ofrecer un salvavidas, no para. Nos imponemos. Asegurémonos de que los valoranos nos ven como aliados, no como invasores. El tren de aterrizaje del barco resonó suavemente. Al hacer contacto con el suelo, la tripulación reunió rápidamente sus suministros y, preparados para desembarcar. Había llegado el momento de la verdad. Los valoranos estaban esperando. Pero Hax no. No sé qué esperar. ¿Me recibirían con los brazos abiertos? ¿Los recibirían con los brazos abiertos? ¿O acaso serían ellos demasiado perdido, demasiado roto para confiar? ¿Alguien? El aire exterior estaba denso de contaminación, pero cuando la tripulación subió a la superficie del planeta, estaban impactados por el silencio sepulcral. Había ni sonidos de animales, ni cantos de pájaros. A lo lejos. Era como si el planeta, ella misma había perdido la voz. La única. Los sonidos eran el zumbido bajo de los eclipses, motores y los suaves pasos de los tripulación. Delante de ellos, un grupo de los representantes de la Urián esperaban. Eran altas y gráciles con rasgos delicados y piel brillante, que parecía brillar débilmente en la penumbra. Luz. Sus ojos estaban llenos de tristeza, y observaban a los humanos con una mezcla de esperanza y vacilación. Estos eran los últimos de su pueblo, y ellos había estado resistiendo durante tanto tiempo, esperando, en busca de ayuda que nunca llegó. Jack dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano en señal de saludo. Sabía que este momento era crucial. Fue la primera interacción entre la humanidad y los valoranos. Como ellos, esta primera reunión establecería el tono que marcó todo lo que siguió. Soy el comandante Hax Riker de Eclipse, dijo con voz tranquila y firme. Hemos venido a ayudar. Líder valorana, una mujer alta con cabello plateado,
dio un paso al frente. Su rostro estaba cansado, pero había un destello había algo, tal vez alivio, en sus ojos. Ella estudió a Hax durante un largo rato antes. ¿Eres humano?, preguntó. Su voz suave, pero con un toque de incredulidad. Hax asintió. Sí, hemos venido para ofrecerle nuestra ayuda. Sabemos que el planeta está en crisis, y tenemos recursos para ayudar. Durante un largo rato, los valoranos permanecieron en silencio. Intercambiaron miradas. Comunicarse de una manera que Hax pudiera. No lo entendían. Estaba claro que ellos no estaban seguros de si debían confiar en estos extraños que habían aparecido de la nada. En ninguna parte, los valoranos habían sido defraudados por tantos en el pasado. ¿Lo harían los humanos? ¿Realmente serían diferentes o lo serían otra especie que busca aprovecharse de su desesperación? Finalmente, el líder volvió a hablar. Hablas necesitamos ayuda, pero nuestro planeta se está muriendo. No queda nada. ¿Qué puedes ofrecernos que aún no lo has intentado? A Hax se le encogió el corazón ante sus palabras. El dolor en su voz era inconfundible. Había oído hablar de vacío, promesas anteriores, y estaba claro que ella ya no creía en él. Posibilidad de salvación. Pero Hax no lo era. Vamos a rendirnos tan fácilmente. Tenemos tecnología avanzada, dijo. Podemos. Ayuda a restaurar tu medio ambiente. Limpia tu atmósfera. Purifica tu agua. Nosotros. Puede proporcionar asistencia médica y ayuda. Reconstruye tus ciudades. Pero la mayoría. Lo más importante es que podemos ofrecer esperanza. No es demasiado tarde para ti. El líder de Valoran lo miró durante un largo rato, como si sopesando sus palabras. Finalmente, asintió. Lentamente. Quizás, ya veremos. Pero te advierto, humano, que si nos fallas, el costo será mayor de lo que usted puede. Imagínate. Hax comprendió la gravedad de sus palabras. Si fracasaban, los valoranos, la extinción sería una certeza. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. La humanidad ha pasado por sus propias luchas, sus propias crisis, y una y otra vez, ellos había encontrado una manera de sobrevivir. Si la hubiera, incluso la más mínima posibilidad de que pudieran salvar a los valoranos, ellos lo harían. Lo que fuera necesario. Lo entiendo, dijo Jack. Dijo, pero te prometo que no lo haremos. Fracaso. Trabajaremos contigo en cada paso del camino. El líder valorano miró a su gente, luego de vuelta a Hax. Para él, por primera vez en mucho tiempo, hubo una chispa de algo, tal vez esperanza, en ella. Ojos. Se acercó a él. Su voz ahora es más baja. Confiaré en ti, humano. Pero recuerda, si traicionas eso, confía en que no solo estarás salvando nuestra confianza. Planeta, nos salvarás a todos. Hax asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Esto ya no se trataba solo de salvar un planeta. Se trataba de salvar toda la civilización. Y la humanidad era su última esperanza. No los traicionaremos. Tú, prometió Hax. Juntos podemos reconstruir. Y así, el primer paso había sido tomada. El eclipse había aterrizado. Los valoranos habían aceptado trabajar con ellos. Y la misión de salvar un mundo moribundo había comenzado. Pero Hax sabía que esto era solo el principio. Todavía quedaba mucho por hacer. Hay mucho por hacer, muchos retos que afrontar. Pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza en el aire. Los días después de su primer contacto con él, los valoranos estaban llenos de urgencia y planificación meticulosa. El eclipse había llegado. En la superficie de Valoria, y la tripulación
Se pusieron manos a la obra rápidamente. No había tiempo para desperdiciar. Cada momento contaba. La atmósfera del planeta se estaba deteriorando más rápido de lo que habían previsto, y los daños se estaban extendiendo rápidamente. Los valoranos dependían de los humanos, y Jack Recker podía sentir el peso de su confianza recaía sobre sus hombros. La tripulación se habían dividido en equipos para abordar diferentes aspectos de la crisis. Dr. Elias Turner lideró un grupo centrado en estudiar el ecosistema del planeta para determinar el mejor curso de acción para restáuralo. Teniente Ariel Méndez y su equipo de ingenieros trabajó incansablemente para reparar el medio ambiente. Sistemas de control que habían estado en mal estado durante años, y el comandante Riker. Él mismo trabajó estrechamente con los Valoran. Liderazgo, coordinación de esfuerzos y ofreciendo experiencia humana. Hax había pasado incontables horas con el líder de Valoran, una mujer digna llamada Severin. Ella era sabia, aunque cansada, y su gente era, por muy exhausta que estuviera, habían luchado durante años contra su planeta. Declinan, pero sin ayuda, sus esfuerzos. Había sido inútil. Ahora no les quedaba otra opción, sino depositar su confianza en estos humanos, quienes habían llegado desde el otro lado de las estrellas. Comandante Riker, dijo Sever, tarde, mientras estaban juntos afuera. La capital de Valoran, con vistas a restos de lo que una vez fue un bullicioso ciudad. ¿De verdad crees que puedes salvarla? ¿Nosotros? Jack se giró para mirarla. Expresión tranquila pero llena de determinación. Creo que podemos lograrlo. Diferencia. Tenemos la tecnología, recursos y la voluntad de ayudarte. No será fácil, pero no vale la pena hacerlo. Severa sintió lentamente, con los ojos entrecerrados, inspeccionando las ruinas. Hemos visto muchas intentos de salvación, pero cada vez que nos decepcionaron. Su llegada fue nuestra última esperanza. Si nos fallas, no habrá esperanza. Más oportunidades. Hax comprendió su miedo. Lo había visto en sus ojos cuando ellos. Primer encuentro. El miedo a la esperanza. Destrozado una vez más. Podía ver el peso del sufrimiento de su pueblo en cada palabra que ella pronunciaba. Pero él no lo era. Estaba a punto de decepcionarlos. Había hecho promesa que les hizo, y tenía la intención de cumplirla. No vamos a fracasar, dijo con firmeza. La humanidad ha pasado por su propia dificultades. Entendemos lo que significa luchar por la supervivencia. No nos detendremos hasta que hayamos hecho todo lo posible. Sever lo observó durante un largo momento, antes de volver a hablar. Muy bien, comandante, depositaré mi confianza en usted. Pero ten en cuenta esto, no solo estás ahorrando nuestro planeta, estás salvando un mundo entero. Gente, si ustedes fracasan, estaremos perdidos. Hax asintió, sabiendo cuánto era en estaca. No solo quería salvarla. Valoranos. Quería darles un futuro. Quería que tuvieran una oportunidad. Reconstruir, prosperar una vez más. Él haría todo lo que estuviera en su mano para asegurar que su historia no terminara en tragedia. Durante las próximas semanas, humanos y valoranos trabajaron codo a codo, utilizando todas las herramientas a su alcance. La avanzada tecnología de Eclipse comenzó a marcar una diferencia visible. El aire. Se repararon los sistemas de purificación. Y, en cuestión de días, el cielo comenzó a despejarse. Los océanos fueron tratados con productos especializados, agentes para neutralizar las toxinas, y los ingenieros trabajaron en la restauración de las redes eléctricas del planeta. Pero no se trataba solo de eso. La tecnología que estaba haciendo diferencia. Los valoranos estaban aprendiendo. De los humanos también. Las tripulaciones humanas
Les mostraron nuevas técnicas agrícolas. Unas. Eso podría ayudar a restaurar el suelo y los valoranos, que producen cosechas una vez más. Quienes habían perdido la esperanza en algún momento, ahora trabajaban con energía renovada, sus rostros llenos de determinación. El doctor Turner fue uno de los primeros en ver los frutos de su trabajo. Había estado trabajando con los Valoran científicos para desarrollar un nuevo sistema para regenerando las plantas del planeta. Los resultados fueron prometedores. Las cosechas fueron comenzando a brotar de nuevo, y el primero. Se observaban signos de recuperación. Miren a esto, dijo el doctor Turner, radiante mientras le mostró a Jax un pequeño terreno donde brotes verdes estaban surgiendo del suelo. Esto es solo el comienzo. Si podemos mantener este ritmo, tendremos un equipo completo. Ecosistema restaurado en pocos años. Jack sonrió, sintiendo un sentimiento de orgullo por el trabajo que habían hecho. Eso es bueno. Noticias, pero no podemos detenernos aquí. Necesitamos asegurarme de que la recuperación sea sostenible. De acuerdo, respondió el doctor Turner. Tomará tiempo. El tiempo apremia, pero vamos por buen camino. Los valoranos también comenzaban a creer en la posibilidad de un futuro. Sever. Al principio había dudado, pero ella. Se podían ver los cambios que ocurrían a nuestro alrededor. Ella. El mundo que una vez agonizaba comenzaba para volver a respirar. Los cielos estaban. Al aclararse, los océanos se estaban recuperando. Y los cultivos crecían. Los valoranos tenían. Siempre se han sentido orgullosos de su cultura. Y ahora, por primera vez en años, ellos comenzaban a sentir un destello de esperanza. Una tarde, mientras Jack estaba de pie observando la ciudad con Severin, se dio cuenta de que simplemente cuánto había cambiado. El otrora tranquilo. Las calles estaban ahora llenas de gente, trabajando juntos, reconstruyendo sus hogares, sus comunidades y sus vidas. Lo has conseguido, dijo Sever. En voz baja, su voz se llenó de gratitud. Nos han dado la oportunidad de revivir. Te debemos más que palabras. Puede expresarlo. Jax se volvió hacia ella, con el corazón apesadumbrado por el conocimiento de que su trabajo estaba lejos de haber terminado. Solo nos quedaba. Esto acaba de empezar. Todavía queda mucho por hacer. Y con eso, Jax y la tripulación del Eclipse sabía que lo habían logrado. Algo increíble. Le habían dado los valoranos, lo único que habían perdido. Esperanza. Y con esa esperanza, el futuro parecía brillar de nuevo. Habían demostrado que cuando una especie se acercó a ayudar a otro, lo imposible podría se hagan posibles. Y mientras la humanidad estaba allí para apoyarlos, los valoranos tendrían un futuro prometedor. Hacia adelante. A medida que los días se convertían en semanas, la cooperación entre la humanidad y los valoranos profundizaron. Cada esfuerzo. La restauración del planeta se encontró con entusiasmo por ambas partes. El trabajo fue difícil, pero cada día traía nuevos avances. Los humanos, con su avanzado tecnología y los valoranos, con su profundo conocimiento de su planeta, creó una asociación que parecía casi imparable. Pero no todo fue un camino de rosas. Todavía quedaban retos por afrontar. El ecosistema del planeta era delicado. Y, aunque la recuperación inicial fue prometedor, hubo momentos en que parecía que el daño había sido demasiado genial. El personal humano a menudo trabajaba hasta tarde. En la noche, ajustando sus tecnología, análisis de nuevos datos y asegurándose de que todo marchara según lo previsto. El comandante Jack Riker fue implacable en su determinación de ver la misión a través de, pero incluso él sabía que tenían que ser cuidado.
Un paso en falso podría echarlo todo a perder. De su arduo trabajo, el doctor Elias Turner y su equipo de científicos se centró en uno de los mayores obstáculos, la restauración. La atmósfera, el aire, antaño denso, de Valoria, se había adelgazado, y el clima del planeta. Los sistemas se habían vuelto impredecibles. Para solucionarlo, para ello, el equipo había desarrollado un plan para lanzar una serie de atmosféricos estabilizadores que funcionarían en conjunto con los ciclos naturales del planeta a reconstruir lentamente la atmósfera a su estado anterior. Pero la tecnología nunca se había utilizado a tal escala. Hay mucho escrito sobre esto, dijo el doctor. Turner dijo una noche mientras estaba de pie en parte frontal de un mapa holográfico de planeta. Si estos estabilizadores no, con el trabajo, podríamos retrasar la recuperación. Décadas. Jack estaba de pie junto a él, con los ojos analizando los datos. No vamos a fracasar. Tenemos un plan, y tenemos él. Lo haremos. Hagámoslo funcionar. La tripulación de el Eclipse había estado funcionando sin parar durante días, y ahora habían llegado a un punto crítico. Los estabilizadores eran todo listo, y el lanzamiento estaba previsto para él. A la mañana siguiente. Fue una noche tensa. Todos en el barco podían sentirlo. El peso de lo que estaba a punto de suceder. Sí. Si esta misión tuviera éxito, sería un punto de inflexión en la recuperación de Valoria. Si fracasaba, todo lo que ellos. Su trabajo estaría en peligro. Sever, el líder valorano, había permanecido cautelosamente optimista durante todo el proceso. Ella había depositado su confianza en humanidad, pero las cicatrices de años de el fracaso aún le dolía profundamente. Ella comprendió la importancia de esto misión, pero no pudo evitar sentir miedo. Lo peor. Comandante Riker, dijo Sever. En silencio, se reunió con Hax fuera del control. Habitación, he oído susurros entre mis. La gente. Tienen miedo. Temen que, ni siquiera con tu ayuda, Valoria jamás recuperarse de verdad. Hax la miró. Su expresión es serena. Es comprensible. Los valoranos han pasado por mucho. Pero estamos aquí juntos, y eso hace que toda la diferencia. Este planeta ha sido en tiempos difíciles, y no es. Todavía no ha terminado. Pero te prometo que ya veremos. Esto se acabó. Nadie se rinde. No. Ahora. Nunca. Severín tomó una profunda. Su respiración, sus hombros relajándose cada vez más. Levemente. Habla usted con convicción, comandante. Solo puedo esperar que tus palabras sean tan fuertes como tus acciones. Jack sonrió. Lo son. Ahora, consigamos esos estabilizadores en línea. A la mañana siguiente, llegó el momento de la verdad. Estabilizadores, una serie de potentes dispositivos diseñados para liberar específicos partículas en la atmósfera, fueron listo para su activación. Cada dispositivo estaba vinculado a un sistema de control central que monitorearía la atmósfera del planeta, condiciones y ajustar la salida como era necesario. El equipo humano y valorano se mantuvo firme. Juntos, observando la cuenta regresiva. Comenzó. El silencio en la habitación era pesado. Durante meses, el equipo había trabajado incansablemente, pero ahora habían llegado al momento en el que sus esfuerzos serían dar fruto o derrumbarse estrepitosamente. Los ojos de cada miembro de la tripulación, de cada valoran, estaban fijas en las pantallas de control, disparando estabilizadores en 5, 4, 3, 2, 1. Los estabilizadores se encendieron y se liberó la primera oleada de partículas hacia la atmósfera. El equipo observó, conteniendo la respiración mientras los datos comenzaban a entrar en acción. Las partículas interactuaban
con la atmósfera como se esperaba, causando un aumento gradual de los niveles de oxígeno. Los primeros signos de mejoría fueron sutiles, pero estaban ahí. Iniciales. Las lecturas son prometedoras, dijo el doctor Turner. Su voz denotaba alivio. Trabajando. Pero el trabajo no terminó ahí. Los estabilizadores debían ser monitoreados constantemente para asegurar que la atmósfera se estaba recuperando sin ningún imprevisto. Problemas. Los equipos humanos y valoranos trabajaron juntos en perfecta sincronía. Realizar los ajustes necesarios. Recalibrar los sistemas y garantizar que cada paso se dio con precisión. En las próximas semanas, los resultados fueron aún más alentadores. El aire en Valoria estaba limpiando el tóxico, nubes que una vez asfixiaron el planeta. Comenzó a disiparse y la temperatura se estabilizaron gradualmente. Los cielos, una vez gris y brumoso, comenzó a mostrar indicios de azul. El cambio fue lento, pero fue real. Los valoranos, que una vez habían parecido mirando al cielo con miedo y tristeza, ahora alzó la vista con esperanza. Mientras Jack estaba de pie sobre una tarde en el mirador, contemplando la puesta de sol en el horizonte, Severón se unió a él. El cielo no estaba. Ya no conserva ese gris apagado que había tenido antes. Estaba lleno de colores vibrantes, una señal de la lenta pero constante recuperación del planeta. Tu gente ha hecho algo increíble, dijo el comandante Severón. Su voz era suave pero llena de gratitud. Nos has demostrado que incluso cuando todo parece, aunque esté perdido, aún hay esperanza. Jack se ha vuelto. Para ella, una sonrisa en su rostro. La esperanza es lo que nos mantiene en marcha. Es lo que tiene. Siempre mantuvo viva la humanidad. Y juntos, estamos demostrando que incluso los tiempos más oscuros pueden dar paso a un futuro más brillante. Futuro. El viaje estaba lejos de haber terminado. Pero por primera vez en años, allí, se respiraba un aire de certeza. Los valoranos ya no estaban solos. La humanidad había estado a su lado cuando otros se dieron la vuelta. Y juntos, ellos estaban reconstruyendo un mundo que una vez había existido. Parecía imposible salvarlo. El camino por delante sería largo y difícil, pero Jack, Reker y la tripulación del Eclipse estaban listos. No solo habían salvado el planeta, habían reavivado el espíritu de unidad, demostrando que cuando es diferente, las especies se juntan con un propósito, ellas puede lograr lo imposible. Como él. Pasaron los meses, la asociación entre la humanidad y los valoranos se hicieron más fuertes. El trabajo estaba lejos de haber terminado, pero el progreso era innegable. Los cielos de Valoria se había despejado y su atmósfera era volviendo lentamente a su estado natural. El paisaje, antes árido, había comenzado a muestran signos de vida, con plantas y pequeños animales reapareciendo en áreas que había sido abandonado hacía mucho tiempo. Era un sitio extraordinario, un planeta que una vez estuvo en él. Al borde del colapso, ahora comienza a sanar. Gracias al esfuerzo conjunto de dos especies muy diferentes. Pero aún quedan muchos retos por delante. Los ecosistemas del planeta eran frágiles. Y el trabajo para restablecer su equilibrio requería atención cuidadosa. Los valoranos, que vivieron muchos años en armonía con su planeta, estaban deseosos de ayudar, pero muchos de ellos se ha desanimado después de años de fracaso. El comandante Jax Riker podía ver que los valoranos aún dudaban, aferrándose a sus dudas a pesar de se observaba un progreso visible. Necesitaban más que solo asistencia técnica. La necesitaban. Volver a creer en el futuro. 1. Al atardecer, después de otro largo día de trabajo, Jax se reunió con Severín, el líder de Valoran.
En la sala de observación. La vista de el paisaje en recuperación de Valoria se extendía. El sol poniente se extendía ante ellos. Un cálido resplandor en el horizonte, y para la primera vez en mucho tiempo, se sintió como si hubiera esperanza. Lo has hecho. Algo extraordinario, Hax. Sever. Dijo en voz baja, con la mirada fija en el planeta. Abajo. Pero puedo sentir que mi gente todavía son inciertos. Incluso con todo eso. Se ha logrado. No están seguros si este planeta sí puede salvarse. Hax. Entendido. No se trataba solo de arreglar el planeta, ya no. Se trataba de curación. Los corazones y las mentes de los valoranos habían vivido tanto dolor, y incluso el más mínimo contratiempo tuvo el potencial para deshacer el progreso que habían logrado. Se había ganado su confianza. Todavía son frágiles. Sé que dudan. Hax respondió con voz firme. Pero hemos llegado hasta aquí juntos. Creo en ellos. Ya han demostrado que ellos tienen la fuerza para reconstruir. Ahora ellos solo necesitan ver que no están solos. En esto. Estamos juntos en esto. Todos. Así. Sever lo miró con una leve sonrisa apareciendo en su rostro. Tus palabras traen. Me consuela, pero me pregunto, comandante, ¿qué? ¿Crees que alguna vez seremos realmente capaces de reconstruir la confianza perdida? Hax hizo una pausa, pensando por un momento. La confianza es algo que requiere tiempo para reconstruir, pero con cada paso adelante, estamos demostrando que se puede confiar en nosotros. Cuanto más trabajamos codo a codo, cuanto más que la fe crecerá. Y cuando eso suceda, los valoranos volverán a encontrar la esperanza. Severa sintió pensativa. Ella siempre ha sido un líder de acción, pero el peso de la incertidumbre de su pueblo le había pasado factura. Sin embargo, algo sobre la confianza inquebrantable de Hax le dio fuerza para seguir adelante. Juntos, ellos podría hacer posible lo imposible. En él. Semanas después, la tripulación del Eclipse continuó ayudando a los valoranos con sus esfuerzos de recuperación. Pero ahora allí fue un renovado sentimiento de optimismo. Los valoranos estaban asumiendo un papel más activo en el proceso de restauración, con muchos de ellos utilizando su profundo conocimiento de planeta para sugerir nuevos enfoques y soluciones. La colaboración estaba evolucionando en algo más igualitario, un verdadero colaboración entre dos especies que habían llegado a respetarse profundamente. El doctor Elias Turner, científico jefe, estaba entusiasmado con los nuevos avances. Los valoranos habían comenzado a experimentar con formas naturales de mejorar el planeta. Proceso de curación utilizando sus antiguas técnicas. Conocimiento de la vida vegetal y el entorno. La combinación de humano, la tecnología y la sabiduría valorana eran demostrando ser una fuerza poderosa. En poco tiempo, tuvieron regiones enteras restauradas con éxito, que una vez no había sido más que páramos. Pero no era solo eso. Científicos que estaban contribuyendo a restauración. Cada miembro del Eclipse, tripulación, desde los ingenieros hasta los médicos, estuvo involucrado en el esfuerzo. Los equipos, la camaradería era más fuerte que nunca, y los lazos que habían formado con los valoranos eran inquebrantables. Había un sentido de unidad que trascendía las especies. Un compromiso compartido para salvar el planeta, que se había dado por perdida. Día, mientras Hax supervisaba el nuevo proyecto para plantar árboles en uno de los zonas recientemente restauradas, Severon. Le presenté un nuevo plan. Ella ha estado pensando en algo. Comenzó, con voz vacilante. Mi gente siempre han sido custodios de Valoria. Pero nos hemos centrado demasiado en nosotros mismos.
Sobrevivir para recordar lo más profundo. La conexión que teníamos con la Tierra. Quiero, para pedirte algo. Quiero, invitar a los humanos a participar en un nuevo tradición, una que simbolizará la unidad entre nuestros dos pueblos. Hax alzó una ceja, intrigado. ¿De qué tipo? ¿De tradición? Sever sonrió, un destello de emoción en sus ojos. Una siembra, ceremonia, símbolo de esperanza, renacimiento y unidad. Plantaremos un árbol en el corazón de cada ciudad que restauramos, y lo haremos. Invitamos a los humanos a unirse a nosotros. Será un recordatorio del vínculo que formamos, y cada árbol se alzará como testimonio de nuestro futuro compartido. Hax pensó durante un momento, luego asintió. Creo que eso es ¡qué idea tan estupenda! Hagámoslo. El primero. La ceremonia de plantación se llevó a cabo en el ciudad restaurada de Arab, donde un gran árbol fue plantado en el centro de la ciudad. Plaza. Los humanos y los valoranos estaban de pie, plantando el árbol con cuidado, uno al lado del otro. Y reverencia. Fue un acto sencillo pero una llena de significado. Como el árbol, las raíces se asentaron en la tierra. Simbolizaban las profundas raíces de su asociación, fuerte, duradera y siempre creciente. Con el paso de los días, más siguieron las ceremonias, y con cada una de ellas, los valoranos comenzaron a darse cuenta de lo que tenían una vez perdido. Habían perdido la confianza en el futuro, pero ahora, con la humanidad por su parte, estaban aprendiendo a tener esperanza. Una vez más, juntos, no eran solo reconstruyendo un planeta. Ellos estaban reconstruir un futuro para su gente, paso a paso, a medida que las estaciones aprobada, la asociación entre la humanidad y los valoranos se convirtieron en algo más que un simple colaboración. Se convirtió en un símbolo de ¿qué se podría lograr cuando las especies colaboraron para un bien común? Propósito. El planeta Valoria, una vez en él, al borde del colapso, alguna vez prosperó. Mas, ya no era solo un lugar sin vida. El mundo luchaba por sobrevivir, convertirse en un lugar de esperanza, lleno de promesa de nuevos comienzos. Comandante Hax. Requer estaba de pie en el balcón del eclipse, viendo el amanecer sobre él. Horizonte de Valoria. El cielo, una vez asfixiado por toxinas y los contaminantes, ahora estaba claro y brillante, proyectando una cálida luz dorada sobre él. La superficie del planeta. El aire estaba limpio, el agua era fresca y la vida regresaba a lugares donde una vez se había perdido. Era difícil creer que esto fuera él. El mismo planeta que una vez estuvo en él, al borde de la destrucción. La mente de Hax. Regresaron a los primeros días de su misión cuando los valoranos habían sido escépticos y temerosos. Habían dudado la capacidad de la humanidad para marcar la diferencia. No estaban seguros de si realmente podrían restaurar un mundo que había sufrido tanto. Pero, ahora, mientras observaba a la gente de Valoria, reconstruyendo sus ciudades y fomentando la tierra, Hax sabía que tuvo éxito. Les habían dado a los valoranos algo que no habían tenido en años. Esperanza. Severo. El líder valorano había convertirte no solo en un socio, sino también en un amiga íntima. Su dedicación a ella. La gente nunca había vacilado, y Hax sabía. La he visto crecer desde una líder que luchaba con dudas hacia aquel que ahora se mantenía firme. Y confiamos en el futuro. Juntos, habían logrado algo increíble. Algo por lo que sería recordado. Generaciones venideras. La siembra anual. Las ceremonias se habían convertido en una tradición en Valoria, donde cada ciudad se defiende por sí misma. Evento. No fue solo una celebración de la recuperación del planeta, pero un recordatorio de la unidad entre humanos y valoranos.
los árboles plantados en el corazón de cada. La ciudad se erigía como un monumento viviente a sus esfuerzos compartidos, su resiliencia y su vínculo. Uno de los más conmovedores. Llegaron momentos en que Sever se acercó a Jax, con una invitación para la final ceremonia. Jax, quiero que seas tú el elegido. Para plantar el último árbol, dijo con una sonrisa amable. Has estado con nosotros siempre, paso a paso. Este árbol simbolizan todo lo que hemos logrado. Juntos. Jax fue homenajeado por él. Solicitud. El árbol final debía ser plantado en la ciudad capital de Belv, donde el primer valoran humano. La asociación había comenzado. Fue un momento. Eso marcaría el final de un capítulo. Y el comienzo de una nueva era más brillante. Futuro. La ceremonia se celebró en un gran plaza rodeada por los ciudadanos de Feluz. La gente se reunió en silencio. Sus rostros se llenaron de expectación. El árbol, símbolo de fuerza y crecimiento, y la renovación, fue cuidadosamente bajada a el suelo, y Jax respiró hondo, antes de colocarlo en su lugar de descanso final. Lugar. El público estalló en aplausos. Sus vítores llenaban el aire mientras las raíces del árbol se afianzaron en la rica tierra. Sever estaba de pie junto a Jax, con la mano apoyada sobre su hombro. Lo hemos conseguido, dijo ella. Dijo suavemente, con la voz llena de emoción. Esto es solo el comienzo de una nueva era para Valoria y para todos. Nosotros, dijo Jax sonriendo y asintiendo. Es solo el comienzo. Todavía queda mucho por hacer. Sí, pero creo en ti, Sever. Creo en todos ustedes y sé que juntos podemos lograr cualquier cosa. La gente de Valoria celebró durante mucho tiempo. La noche. Hubo bailes, canciones y banquetes mientras todos se reunían para celebrar el mundo que habían salvado. Tripulaciones humanas y valoranas del eclipse. Se unió a las festividades, bailando, junto a sus homólogos de Valoran. Sus risas llenaban las calles. Fue un momento de pura alegría, un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado y para miraron hacia el futuro que tenían construidos juntos. Mientras las estrellas brillaban. Arriba, Jack estaba de pie junto a Severign. El corazón rebosaba de orgullo. El viaje había sido largo y difícil, pero lo había sido. Ha valido la pena cada desafío, cada un revés, y cada momento de incertidumbre. No solo habían salvado el planeta, sino que habían forjado una amistad duradera, una que perduraría por generaciones. Severo. Se volvió hacia él con una expresión pensativa. Expresión. Sabes, Jax, creo que hay. Es una de las cosas que he aprendido de todos. De esto. Es que, por muy terrible que sea, por muy mal que parezca la situación, siempre hay esperanza. Siempre hay una salida. Y cuando nos unimos, podemos crear algo hermoso, sin importar las probabilidades. Jax contempló la ciudad, sintiendo el peso de sus palabras. Él había llegado a comprender la verdad en ellos a través de meses pasados. En una galaxia llena de, en medio de la incertidumbre, habían demostrado que incluso los momentos más oscuros pueden superarse. No solo habían restaurado un planeta, sino que también la fe que se había perdido hacía mucho tiempo. Hoy hemos hecho historia, dijo Sever. Dijo en voz baja. Y vamos a mantener haciéndolo paso a paso. Sever asintió, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. Sí, estamos juntos. Y dicho esto, ambos alzaron la vista hacia él. Cielo arriba, sabiendo que esto era solo el comienzo de un futuro donde no especie alguna vez tuvo que enfrentarse a su lucha solo. La galaxia era vasta, pero la humanidad había demostrado que cuando una especie tendió la mano a otra para ayudarla, no había límite a lo que podían
Lograrlo juntos. Valoria era un mundo. Renació, y su futuro nunca había sido más brillante.